Bienvenidos a Economía. El lunes los precios del gas en Europa se dispararon en un 30% respecto al viernes. Los países de la Unión están luchando contra las consecuencias de la decisión rusa de cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania, anunciada en la tarde del viernes por una supuesta fuga de aceite. Esta suspensión indefinida del flujo ha llevado a que los futuros para el mes de noviembre alcancen los 290 euros por megavatio hora. El canciller Scholz insiste en que Alemania logrará atravesar el invierno prescindiendo del gas ruso, pero Europa necesita renegociar sus suministros energéticos. Y para saber más sobre el corte de gas ruso a Europa y sus consecuencias, conectamos ahora con Diego Rivera, investigador asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Muchas gracias, señor Rivera, por atendernos. Europa tiembla por la suspensión indefinida del flujo a través del gasoducto Nord Stream 1. ¿Qué alternativas tiene el bloque europeo para salir de esta crisis energética? Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la invitación. Sin duda, estamos simplemente en la peor crisis energética global en por lo menos 40 años y esto le está pegando por lo menos en el corto plazo de manera muy fuerte a Europa. Yo te diría, Paco, que en el corto plazo, dado que es la peor crisis, no hay salidas fáciles. El gas afecta, digamos, de dos maneras principales. Una, el uso directo del gas, por ejemplo, en procesos industriales, calefacción en el invierno, que eso va a ser muy importante, y por otra parte para la generación de electricidad. Entonces, las opciones que veo yo en el corto plazo es diversificar suministros, pero eso tiene una limitación de opciones. Hay alguna producción por ahí que se puede aumentar en Holanda, dentro de Europa, se puede importar por otros suministradores por gasoducto, pero igual con una limitación. Noruega, Azerbaiyán, Argelia son opciones de ello, y también por gas natural licuado, GNL. El problema ahí es que hay poca abundancia a nivel global, es un mercado bastante apretado, y hay un tema también de restricción de infraestructura, tanto para importar, regasificar ese gas y luego para transportarlo a través de Europa por gasoducto. Del lado de la demanda me parece que es donde se ofrecen más opciones, y ahí lo que se puede hacer es reducir el consumo mediante medidas de eficiencia energética y campañas de reducción de este combustible. En el largo plazo me parece que hay más opciones, pero como acelerar la transición energética, aumentar la generación a partir de energía renovable y nuclear. Pero en el corto plazo vemos que está más bien la opción del lado de la demanda. Y más brevemente, por favor, los países del G7 quieren poner límites al precio del gas. ¿La decisión de Rusia les ata las manos o les da carta libre para hacerlo? Paco, yo creo que ninguna de las dos. Me parece que las manos de Europa ya están atadas a Rusia, y lo que yo veo es que, como el documento mismo lo dice, hay bastantes límites en eso, y un riesgo principal que es que si se trata de imponer un límite a los precios, entonces Rusia puede efectivamente cortar el suministro por completo por los 3 gasoductos que hasta ahora son opción. ¿Y cómo se pueden bajar los precios? Eso está muy difícil también, Paco. En el corto plazo estamos viendo que esto responde a un esquema de demanda y oferta, y dado que no vemos que vaya a haber un incremento sustancial del lado de ofertas, sino incluso que se reduzca más por parte de Rusia, entonces lo que nos queda es que se reduzca la demanda. Esa es la única manera que yo veo en la que se pueda reducir los precios reales del gas natural. Sin embargo, lo que sí pueden hacer los gobiernos y empresas es que los consumidores finales, sobre todo en los que son más vulnerables, los hogares con menos recursos, puedan tener algún esquema de subsidio o de apoyo que sea diseñado cuidadosamente por parte de los gobiernos de la Comunidad Europea y diferentes empresas. Pero esa es la única manera que veo. Va a ser un invierno complicado, Paco. Pues muchísimas gracias, Diego Rivera, desde Nueva York. Gracias a ti, a la orden. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Rusia y Arabia Saudita, acordaron un pequeño recorte de crudo a partir de octubre para impulsar los precios. La decisión de reducir la producción en 100.000 barriles diarios golpea duramente las esperanzas de los países importadores, sobre todo tras el incremento en los precios del gas. Con esta decisión, los ministros de la Alianza de la OPEP dejan claro que van a impedir que el precio del barril caiga por debajo de los $90. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de este recorte de producción?
Bueno, Paco, este es el primer recorte en un año y en realidad es revertir las 100.000 barriles que la OPEP dijo que añadiría a la producción el mes pasado tras las conversaciones que tuvo el presidente de Estados Unidos con Arabia Saudí. No es mucho, porque no era mucho que añadir, tampoco es mucho que restar, sobre todo cuando la OPEP ni siquiera llega normalmente a sus cuotas, pero es una llamada de atención, porque como decías, lo que no se quiere es que el precio del barril caiga por debajo de los 90 o de los $100, como ha ocurrido en las últimas semanas, y todavía sigue por debajo de los $90 en el caso del WTI, que es el barril de referencia aquí en Estados Unidos. Con esto, el fundamento del recorte por parte de la OPEP es que hay una alta volatilidad y que hay muchas incertidumbres. Con esto último se refiere a la incertidumbre sobre el crecimiento global, sobre todo el de China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Su economía está viéndose muy, muy afectada por la política del cero COVID. Ahora mismo hay más de 60 millones de personas en varias ciudades confinadas y no se ve un fin a esta crisis. También hay un problema con respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con Irán para el programa nuclear. Arabia Saudí y Irán no son los mejores amigos y Arabia Saudí teme que la producción de Irán llegue al mercado y bajen irremediablemente los precios del crudo, algo que los saudíes no quieren. Y lo que todos nos preguntamos, Ana, ¿qué significa esto para los consumidores, para nuestros bolsillos? Pues que tendremos que abrirlos más. Cuando Biden pidió a Arabia Saudí subir la producción, la intención era poner una presión a una partida de las más importantes que tenemos para medir la inflación. Un componente fundamental de la inflación son los precios de los combustibles. En Estados Unidos el alivio se había notado en las gasolineras desde mediados de junio, cuando se alcanzó el tope del precio de la gasolina. Desde entonces ha ido bajando y se está notando en la inflación. La inflación bajó en julio y posiblemente haya bajado en agosto. Pero la inflación preocupa en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, no solamente en Europa, porque además de ser muy alta, llega cuando además hay una desaceleración económica global. Esta es una crisis con muchas aristas y esto es algo que no vamos a dejar de ver de momento. Para Estados Unidos, además, cuando quedan 2 meses para las elecciones de medio término, es una muy mala noticia para Biden. Y para Europa, que además paga en dólares cada vez más caros, significa que el frente energético no se cierra. Gracias, Ana, desde Nueva York. Así pues, aquí en Alemania hay 3 argumentos poderosos para acelerar la transición energética: la crisis climática, la crisis energética y una coalición de gobierno en la que participa el Partido Verde. En cuanto al fomento de las energías eólicas, el gobierno quiere destinar un 2% del suelo para la producción, pero varios vientos soplan en contra. Veamos. Aerogeneradores. Alemania necesita más, pero el camino a la energía eólica es lento. Hace tiempo que en este campo deberían estar girando las palas de 2 turbinas. En muchos proyectos es así, que son necesarios entre 5 y 7 años. El proceso para obtener el permiso es complicado. Hay 18 organismos implicados, que es lo mismo que hacer 18 veces la solicitud de cada aerogenerador. En total son 1.000 papeles, planos, informes acústicos, informes sobre las sombras que proyectan, informes de turbulencia. Hay que aportar los datos de seguridad de cada aceite y cada lubricante que se emplea aquí en la planta. Increíble, pero cierto. En los últimos años, la inversión en energía eólica en Alemania, lejos de aumentar, se ha reducido a la mitad. El mercado no es atractivo para los fabricantes internacionales. Esto también afecta a los lugares donde se fabrican piezas. En Rostock, en la costa norte del país, lo saben bien. El fabricante internacional Nordex cerró su fábrica de palas de rotor. Ahora las producen en Chenal, más barato y más cerca del pujante mercado indio de la energía eólica. Esto es un desastre para la expansión de la energía eólica. Era la última fábrica de palas de rotor que teníamos en Alemania. Ya no quedan más. Eno Energy quiere quedarse en Alemania.
La empresa familiar monta aerogeneradores y desarrolla proyectos, desde la solicitud de un parque eólico hasta su mantenimiento. El propietario ha logrado mantener a flote la empresa en años de vacas flacas gracias al nicho de mercado y a las ayudas recibidas durante la pandemia. Nosotros, al igual que todo el sector en Alemania, hemos sufrido muchísimo en los últimos años las condiciones marco-políticas. Pero lo bueno de un proyecto así es que termina por llegar. A partir de 2023 estamos llenos de pedidos. Es positivo para la empresa. El volumen de negocios se duplicará hasta alcanzar los 150 millones de euros. Para los clientes no tanto. Será un 20% más caro, aunque solo sea porque el precio del acero ha subido. Se esperaba ahora un impulso para la energía eólica en Alemania, pero escasean las materias primas y las turbinas por la alta demanda internacional. La transición energética en Alemania será así más cara. Veamos ahora otras noticias en formato breve. JPG, el mayor prestamista de Estados Unidos, prevé contratar a un grupo de banqueros minoristas en Alemania con el fin de expandir internacionalmente su negocio. El año pasado, JPG entró al mercado británico con una oferta de banca digital minorista. Desde ese momento ha dado señales de querer continuar su expansión a otros países. 6 meses después de que el gobierno alemán ordenara hacer más fácil el trabajo remoto a los empleados, la opción parece haber ganado popularidad. En Alemania, el 24,5% de los empleados sigue trabajando desde casa, señala una nueva encuesta, mientras los expertos aseguran que este modelo podría convertirse en algo permanente. Argentina fijó el valor del denominado dólar soja en septiembre en 200 pesos con el objetivo de aumentar la acumulación de reservas. Con esta medida, el gobierno argentino espera acumular como mínimo 5.000 millones de dólares de venta de esta oleaginosa. La venta de soja argentina presenta un retraso cercano al 20% comparado con la misma fecha del año pasado. Pues hasta aquí el espacio de economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por su atención. Hasta pronto.